Bienvenido, bienvenida al capítulo 22 de Podcastinitis. Hoy tenemos a un invitado muy especial por su bagaje profesional, por su valía personal también, porque lo conocí hace... Ahora te contaré cómo nos conocimos. Y quiero que conozcas a Daniel Fibla, que es un profesional, un experto del mundo del audiovisual, del mundo sonoro, y iba a tener que contarnos muchísimas cosas a ti que estás empezando a pensar, oye, ¿cómo es este nicho, ¿no? ¿Verdad? Del tema de ficciones sonoras, de todo lo que tiene que ver con lo audiovisual que se está pasando a lo sonoro y engrandeciendo un poquito más este ecosistema del audio, ¿verdad? Así que nada, nos vamos al capítulo 22, segunda temporada, Podcastinitis con Daniel Fibla. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Entonces tienes Podcastinitis. Bueno, Daniel, que estás aquí en cámara y vamos, he presentado primero el capítulo, pero no te he dicho nada. Oye, bienvenido. Muchas gracias por estar en mi casa, que a partir de ahora es tu casa, que es este humilde podcast. Bien hallado. Bien hallado. Bueno, Sí. pues todo esto vamos a ver cómo lo contamos. Todo esto, a ver, Daniel y yo nos conocemos hoy creo que todavía no hace ni una semana que nos conocimos. Nos conocimos en el evento de Prosodia, en el encuentro global de audio digital en español. Y la verdad es que, bueno, han sido tantas las conversaciones que hemos tenido sobre todo esto que tiene que ver con lo que funciona, vamos, con lo que va en este podcast, que es todo lo que tiene que ver con el podcast, podcasting, audio sonoro, ficción sonora, un poco ese metapodcasting del que siempre hablamos, que le dije, mira, me encantaría entrevistar a mucha de la gente que ha pasado por Prosodia y no puedo menos que pedirte, en un aquí te pillo, aquí te mato, porque se lo he pedido hace apenas un rato, oye, mira, cámbiate la camiseta, intenta poner las luces un poco apañadas porque me gustaría que toda mi audiencia te conozca y sobre todo eso, empieza contándonos un poquito quién es Daniel Fibla, porque yo para esto de los backgrounds soy un poquito malo y sé que tú vas a explicarlo mejor que nadie. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar no hacer exactamente ni una semana. Mañana será una semana exactamente de cuando empezó Prosodia y ha sido muy agradable conocerte, Santos, todo hay que decirlo. ¿Quién es Daniel Fibla? Pues Daniel Fibla es un culo inquieto desde hace muchos años que empezó dibujando, que es curioso, estamos hablando de audio y soy una persona que nace con un lápiz en la mano, que le lleva a hacer cine, publicidad, a conocer muy bien el mundo del doblaje también, en mis periplos para conseguir hacer películas y en la rama de publicidad trabajé con los grandes del doblaje. Y luego sobre todo a ver que este mundo siempre ha estado cambiando, se ha estado reconvirtiendo. Incluso hoy en día nosotros no somos asiduos de las salas de cine, sino de la fidelización de lo que son las series en plataformas digitales. Y la verdad es que cuando nace, digamos, el invento del podcast, o digamos el audio, la radio que se traslada también a poder ser escuchada allá cuando uno quiera, y se empiezan a convertir y a desarrollar formatos diferentes, no solo el conversacional, sino también el de ficción, el audiolibro, aquello que una voz nos cuenta una historia, nos la lee para que la podamos escuchar allí. Todos aquellos que venimos del mundo del cine, que hemos de decir que el cine no solo es imagen. Muchas veces parece ser que a nosotros solo se nos pone la categoría de ver una peli, de cómo la ve el director, cómo la fotografía el director de fotografía, cómo la vemos, pero también a algunos de nosotros nos gusta muchísimo el trabajo sonoro,
el trabajo sonoro, que es el trabajo que envuelve y convierte, bueno, y le da una dimensión más a aquello que estamos contando. Está la literatura por un lado y también existe el sonido. Sonido al cual la música es lo que más se conoce, es decir, es lo que más se ve, o sea, lo que más se percibe, porque ayuda a crear más o menos a trasladar el alma de los personajes, el ambiente, pero luego hay otro mundo, que es ese mundo del diseño sonoro, que de hecho los americanos lo tienen su categoría de Oscar para ello y es muy complicado. La Guerra de las Galaxias jamás hubiera sonado igual si no hay unos frikis del sonido que inventan los láseres, el sonido para las naves espaciales o el Parque Jurásico, cómo sonaban esos dinosaurios. Ahí hay un trabajo realmente increíble que se hace y no solo se construye con sonido y se le da mucho mimo, sino que luego se le distribuye en una sala de una manera muy diferente. No lo oímos solo a derecha e izquierda, sino el famoso surround que nos mete los diálogos siempre en el centro y luego a lo largo de la sala se distribuye, digamos, el sonido. Si estamos en una batalla, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y vuelan aviones, ya se diseña previamente, cuando se está editando la película, que los aviones vienen desde atrás de la sala y pasan por encima de nuestras cabezas y se van a perder en el horizonte, en el centro, donde estaría la pantalla. Y eso empieza con un diseño de sonido desde los baffles de abajo, nos acompañan por los laterales y luego se van a perder en la mezcla en el centro por donde salen normalmente los diálogos. Luego, por tanto, todos aquellos que hemos trabajado en el mundo del cine y nos ha gustado mucho trabajar el sonido, cuando tenemos la oportunidad de dar el salto y trasladarnos al mundo sonoro y a la ficción sonora, pues es nuevo porque nosotros no ponemos la imagen, pero es verdad que tampoco estamos muy lejos de lo que se hace. Es decir, que tampoco nos sentimos especialmente incómodos en ese territorio, ¿no? Y lo que a mí me fascina, por ejemplo, es que a través de una ficción sonora muy bien trabajada con el sonido, proporcionamos una herramienta para que el oyente pueda ponerle el casting que quiera perfecto a su imaginación, eh, mm, los tanques, la multitud, es decir, aquello que nosotros sí que daríamos y cerraríamos en una historia dando unas imágenes, la gente lo pone por su parte. Es decir, ahí se acercaría mucho a lo que se parece cuando nosotros leemos un libro, ¿no? Que aunque lo ha escrito un autor, el autor que cierra el libro es la persona que lo lee, porque con su imaginación le está poniendo Claro. ese paisaje, esos ojos, o sea, ese aspecto al personaje y tal. Y esto lo tiene también el mundo del audio. No Claro. sé. Me llama mucho la atención que cuando hay mucha gente que invito a este podcast y cuando les haces o sea, cuando les ofreces que ellos mismos hagan su background, pues te dicen, pues mira, pues yo estoy en esta empresa, yo estoy en este proyecto, yo eh, pues me he dedicado a esto, tengo esta formación, etcétera, etcétera. Pero tu background es completamente conocimiento y aprendizaje. Con lo cual creo que estoy completamente seguro de que este podcast va a ser, esta entrevista o esta charla, como queramos llamarla, va a ser diferente. Oye, hay algo que me llama la atención del cine, ¿vale? Hay un gran actor que hoy día está un poco pues denostado por las cositas que ha hecho, por las cosas que ha hecho, que es Kevin Spacey. Y leía el otro día un artículo que he querido recuperar, ¿vale? Que habla de él como que es la dinamo que carga, o sea, la voz, su voz, ¿vale? Es la dinamo que carga la escena de volumen y de segundas lecturas, ¿no? Es muy difícil conseguir o sea, esta fuerza interpretativa que se consigue con la voz, que no deja de ser también o sea, un elemento también de expresión artística, o es más difícil conseguir que es la interpretación pura y dura, digamos, con el gesto y con la actuación del actor mismo. Es una brillante pregunta, ¿eh? Me sorprendes y me gusta la pregunta. Em, los británicos, los ingleses tienen una cualidad eh,
que nosotros, bueno, una escuela en la que trabaja muchísimo el tema de la interpretación de la voz, los actores normales, los actores que hacen cine o que hacen teatro y tal. Mm, Tienen una obsesión milimétrica en la respiración, en la forma de cómo proyectar la voz y tal. De hecho, si nos fijamos en casi todas las películas que tenemos, que vemos grandes de Hollywood, cuando hay rusos, cuando hay incluso franceses o personajes de otros países, casi siempre son los actores británicos los que hacen estos personajes. Y escuchándolos en versión original, les oímos con ese acento francés perfecto y tal, porque han tenido, se han dedicado toda su vida a trabajar y a modular la voz porque se proyecta. Me dices si es muy diferente a la interpretación en el cine. En el cine nos fijamos más en la mirada, es decir, lo que más o menos cuenta muchísimo es lo que se transmite aquí en los silencios, pero y en el movimiento de la posición del cuerpo cómo interpretan una escena, lo que sienten, lo que aguantan, lo que no nos terminan de contar descaradamente, pero que está ahí, y eso se saca Sí, sí, sí. desde el trabajo, desde dominar muy bien toda la expresión y desde luego la voz, o sea, es fundamental. Nosotros, desgraciadamente, y esto es una cosa que entre los profesionales siempre lo hemos dicho, eh, yo sé que a gente del oficio del cine se me echaría encima, pero creo que deberían hacer un poco más de escuela de doblaje y aprender a modular la voz, porque tenemos actores que dan muy buena planta, muy guapetes y muy jóvenes, pero cuando hablan no se les entiende, no se les entiende. Y eso no Eso, les oye, pasa. mira, eso lo hablaba yo el otro día aquí en casa. Perdón, porque tenemos un pequeño Delay. montaje ahí con los audios, o sea, un delay, exactamente. Eso lo hablaba yo el otro día aquí en casa y decía, es que tú escuchas, claro, me decían, hombre, es que eso no pasa con las películas estadounidenses porque están dobladas. Y digo, pero bueno, pero es que el mismo tratamiento de la voz se puede hacer en esas películas. Yo escucho películas de otros países que no son españolas y parece que la dicción, perdón, no la adicción, parece que la dicción de los actores españoles desde hace muchísimos años ha sido, es como quien habla con sus amigos en la puerta, digamos, del bar. Oye, mira, o sea, es como que no se le ha dado muy importancia. O parece ser que al hablar de esa forma el actor está mostrando mayor naturalidad, Daniel. Perdón, una de las cosas obsesivas, si es un buen actor, tiene que parecer que habla borracho, que habla no sé qué, pero se le tiene que entender, se le tiene que entender. Y Claro. eso necesita escuela y trabajo. Y yo no digo que todo el mundo, pero hay mucha gente que no lo hace. Llega por un salto por magnetismo, por ser una persona muy atractiva y tal, pero no lleva con una formación muy intensa en lo que sería trabajar la voz. Y si nos tiramos atrás en el tiempo, incluso en España, los actores habían hecho muchísimo teatro, mucha tabla, que eso ayudaba muchísimo también a proyectar la voz, a saber que tiene que entender el señor del final de la última fila del teatro, pero no tienes que estar gritando, sino te tiene que entender. Bueno, pues eso es técnica y trabajo. Y yo lo noto, es decir, yo, por ejemplo, que he trabajado, perdón, con actores de doblaje y actores normales, me sabe muy mal que lo quieran diferenciar unos y a otros, porque los actores de doblaje son auténticos actores. Hay algunos como la copa de un pino. Sí, sí. Además, mira, bueno, hay que hablar un poco de cómo ha sido esto entre bambalinas. Llevamos creo que 3 horas de reunión hablando de otros temas. Y este es uno de los temas que hemos hablado, ¿no? O sea, quien dobla tiene que ser igual de actor, ¿verdad? Para interpretar no solamente ese texto, ese guión que tiene delante, sino también para poder saber leer en la misma voz del actor que tiene que doblar un poco, pues, oye, pues ese tono, ese color, ese movimiento y Aparte, tal. Bueno, aparte, sí, sí, perdón, dime. aparte que de encajarlo en los labiales, que no los idiomas son iguales, es decir, que tiene un mérito increíble, Claro. porque no solo
copia, digamos, lo que dice el actor, sino y las respiraciones y las angustias y tal, y lo clavan, sino que además lo tiene que hacer con palabras que a lo mejor no se ajustan. En inglés es una palabra muy larga y nosotros la tenemos más corta. Claro, Le buscan una traducción claro, similar, pero le tiene que dar la misma intensidad. Es todo un mundo, ¿eh? Es una técnica fascinante, por comprendo, cierto. comprendo. Bueno, quiero que escuches algo, ¿vale? Voy a leerte algo y quiero que lo escuchemos todos, porque bueno, va un poco por... a ver, es que últimamente le doy muchas vueltas al tema de la importancia de la voz, ¿vale? Y he recuperado un texto que he leído por ahí y que dice, y es que al hablar, hablamos con todo el cuerpo, pero prometemos y mentimos con la voz. Las palabras son secundarias, la voz se impone. Algo en nuestro estómago hace que confiemos más en ese gesto invisible que hay en una voz que en las palabras mismas. Y quien sabe mentir o interpretar con su voz, tiene muchísimas más posibilidades de convencer y de seducir. Los líderes no necesitan un gran cerebro, los líderes necesitan una gran voz. ¿Es tan importante una cara bonita como una buena voz hoy día, Daniel? Ah, creo que es más fundamental una cara bonita en la frialdad del mundo en el que nos movemos. Para lo más inmediato y para lo más, sí, para aquel impacto que te tengo que dar, es todo imagen y forma. Cuando vas al fondo de las cosas, pasa como en el fondo de ojo de la mirada o en el silencio o en el gesto. Tú hablabas de esto, pero el comportamiento gestual es también muy importante a la hora de saber si alguien miente o no miente o si es sincero o no es sincero. Y en la fragilidad de cómo hablas, de cómo emites algo, de esa respiración, todo eso te puede, bueno, no dejan de ser elementos muy difíciles de controlar. Mira, hoy escuchaba un audio de WhatsApp que me ha mandado un amigo porque llevo varios días hablando contigo, con todo el mundo del tema de la voz y tal, ¿no? Y me decía que hay un estudio en Estados Unidos, ¿vale? No sé el tiempo que tiene, que demuestra que las víctimas de violencia recuerdan más a su agresor por la voz que por su cara, que por su rostro, que es por sus aspectos físicos, ¿no? No sé si será debido a que, o sea, que en un momento, digamos, de tensión, si algo no te falla, son los oídos, ¿verdad? Pero bueno, sí que es cierto que bueno, se puede interpretar o sea, desde el punto de vista que te he hecho yo, que te he leído este escrito y lo que me estás comentando. De todas formas, cuando mentimos, cuando nos mienten, parece que lo notamos más en esa voz trémula que en otros aspectos, ¿no? Hombre, independientemente de que nos quiten, digamos, la mirada de los ojos y tal, ¿no? ¿Verdad? Dime. No, sí, pero si tú te fijas, la sinceridad, cuando alguien miente, a no ser que sea un especialista o alguien muy frío y que no tenga, normalmente baja la mirada, tiene ciertos comportamientos. Aquí tendría que entrar un poco el territorio del dominio, por así decir, de la técnica corporal y de todos tus sentidos a la hora de manifestar algo. Estos grandes actores de los que hablan no dejan de ser gente que se mete en un papel que a lo mejor no es el suyo y lo llevan. Entonces todo se puede adquirir, la técnica se puede hacer. La curiosidad entre los estilos de actores, había una época que se llamaba el Actors Studio, en la que los actores se tenían que meter, creerse realmente mucho su personaje. Y había actores que sufrían terriblemente porque si hacían un drama de un personaje, buceaban realmente en su dolor o en su sentimiento para luego poderlo trasladar con su técnica, ¿no? Y hay otros actores que son perfectos a la hora de me toca hacer la actuación,
utilizo los elementos mecánicos y desconecto y sigo siendo yo, ¿no? Pero estos son más difíciles de encontrar. Bueno, vamos, yo me tiraría prácticamente hablando de esto todo el capítulo, pero vamos a hablar de, oye, cómo nos conocimos, cómo fue ese estupendo evento que llevo ya unas semanas hablando de él, que fue Prosodia, ¿vale? Y yo, vamos, no encuentro mejor sintonía para hablar de Prosodia que empezar con unas palmitas andaluzas. Toma que toma. Bueno, Daniel, ¿qué te parece que un encuentro de profesionales del audio se llame encuentro y no congreso? Para empezar, ¿qué opinas de esto? Y es que yo creo que debe ser un encuentro. Lo que nos pasó a nosotros en Prosodia tiene muchos elementos positivos por encima de los pequeños defectos que puedan surgir y tal. Ahí hubo mucho amor por el medio, por lo que es el audio y las diferentes vertientes. El formato, sí, correcto. Y esa especie de amor, tanto por los organizadores como por aquellos que asistimos, se notaba en el ambiente. Era algo que todos queríamos aportar o tener el intercambio. Luego de que salieran o no salieran más fructíferos negocios o no, creo que no era ni el momento ni la ocasión, sino era más o menos romper el hielo, intercambiar ideas e intentar ofrecer una nueva perspectiva para el futuro, ¿sabes? Oye, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó de Prosodia? Bueno, a colación con lo que decías tú de que cómo nos conocimos... Solo una cosa, solo una cosa, solo una, no me digas las 10 o 20 cosas que te pudieran gustar, solo una, lo que más te gustó, Daniel. Bueno, lo que he explicado antes y sobre todo que la organización no fue pusiera el foco en traer no a las cabezas de... Ahora que suena este sonido tan... Hola, a los cabezas de cartel de cualquier corrida de toros, que siempre sería lo más fácil, sino a aquellos que saben torear muy bien y que pueden aportar ciertas cosas. Y de haber hecho un scouting y haber buscado a una serie de profesionales que no son los que están siempre, aunque había algunos de muchísimo nivel, pero igualar, digamos, todos los prismas y los matices que tenía la profesión emergente que está haciendo y ponerlos juntos. Y estaba muy bien diseñada las charlas o los encuentros, no eran largas, etcétera, ¿no? En general yo le pondría una altísima nota, ¿eh? Oye, mucha empresa no me sale la palabra ahora, de audiovisual, ¿verdad? Tratándose de un evento de audio, ¿no? Bueno, ¿a qué crees que es debido? Bueno, lo que te explicaba un poco antes en la introducción que hemos tenido. Si la crisis nos ha tocado a todos los sectores, incluido al del audio, en el audiovisual ha sido terrible. Y hay gente con mucho talento de contar historias que o se reinventa o no va a tener lugar, y además puede aportar ciertas cosas al mundo del audio. De hecho, Sonora, la plataforma que ha nacido bajo el paraguas de A3 Media, va a focalizar su nicho de mercado o eso sobre contenido sobre la audioficción. Y eso es por algo, y normalmente bebe de las personas, o por lo menos ha llamado a ciertas personas dedicadas al mundo del cine. No hay dinero para hacer una producción audiovisual, pero a lo mejor sí que puede haber dinero y una vía para que ese talento se pueda reconducir para que la gente pueda seguir escuchando y consumiendo esas historias que necesitamos. Claro, sin menoscabo de que aquellos inversores puedan pensar que hacer una ficción sonora es algo barato, ¿no? Porque hay un gran trabajo detrás a nivel de preproducción, por supuesto de producción, ¿vale?
¿Qué es lo más importante a la hora de diseñar? Imagínate que alguien nos está escuchando, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de la voz social. Que alguien nos está escuchando y que dice, mira, yo tengo una idea estupenda para producir una ficción sonora. ¿Qué es lo más importante? O aquellos 3 primeros pasos que debe contemplar una producción de ese tipo. Bueno, aquí al matiz, el problema que tiene ahora la ficción sonora es que cuanto más grande sea, cuanto más personajes tengan, más recursos necesita y económicamente es complicado. Tenemos que separar lo que es un audiolibro de una ficción sonora. El audiolibro no deja de ser alguien que te cuenta un libro que está escrito y es una voz que durante un tiempo te va leyendo. La ficción sonora puede estar contada en ciertos momentos, pero hay actores que interpretan, dramatizan una serie de eventos. Y cuanto más complejo sea, más voces tienen que intervenir. Aparte de que el texto hay que escribirlo, no es como el audiolibro que cojo el libro y lo leo, hay que escribir es profeso las historias, el formato, lo que haya que hacer, hay que escribirlo. Y luego lo tienen que interpretar y hay que hacer una dirección. Igual que haces una dirección con actores o una dirección de doblaje, hay que darle las pautas, hay que hacer creíble todo aquello que se está leyendo como si fuera algo natural. Y al convertirse en algo natural, tu imaginación con los ojos cerrados o pensando en dónde te han llevado es el que te tiene que hacer ver tú esa historia o esa película sonora que te están contando. Entonces, eso conlleva muy buen texto. Desde luego siempre es la historia, elegir muy bien esas voces que tienen que acompañar esa historia y luego darle el cuidado en postproducción necesario. No es lo mismo que suene en estéreo y ya está, o una conversación de 2 personajes, a una pelea, a una batalla espacial con diferentes efectos digitales y naves que entran a derecha e izquierda. Ese diseño necesita un sonido diferente de una manera u otra. Todas esas cosas hay que tenerlas muy claras a la hora de concebir el proyecto. Quería contarte yo varias cosillas que ocurrieron en Prosodia que quiero que las hagamos públicas. Hiciste un resumen, a modo de resumen con un título bastante interesante y era ¿cuál es el formato perfecto, ¿no? La búsqueda. Y todo esto a mí me hace que pensar la búsqueda del formato perfecto, exactamente. Y todo esto a mí me hace que pensar porque no voy a hacer, por favor, que repitas aquel speech que fue extraordinario y que además, a causa de él, me acerqué a ti y te dije, vamos a charlar un ratito más, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Te quiero hablar de la radio y del podcast. Esta semana voy a lanzar una publicación en redes sociales relativa con los enemigos, ¿no? Esos enemigos íntimos que parece que en el mundo de los negocios o el mundo digital, en cuanto sale algo nuevo, eso es enemigo de otra cosa y lo que viene de atrás es enemigo de lo que viene por delante, que es más moderno. Y un poquito de eso que se ha hablado de que el podcast estaba destruyendo la radio, etcétera, etcétera. Te voy a hacer ¿cómo te diría? Un comentario, y me gustaría ver un poquito qué puedes opinar de lo que te digo. Yo creo, fíjate lo que te digo, Daniel, que el gran enemigo que ha tenido la radio, ¿vale? Nosotros hemos sido consumidores de radio desde pequeñitos, se nos nota, no hace falta que lo juremos, pero creo que el gran enemigo de la radio no ha sido el podcast, sino los smartphones. Es decir, en el momento en el que tú no tienes que depender de un dispositivo que se llama televisión, o que tu radio la puedes tener incluso en tu móvil, en tu smartphone, ¿vale? Tienes que adaptar, o creo yo que se tendrían que haber adaptado mucho antes, y ya lo están haciendo, ¿verdad? Todos tus programas, toda esa oferta, digamos, de contenidos que ofreces, algo que la gente tiene en su mano, que igual que hablábamos del multiformato, de la multiplataforma, ¿vale? Tarde o temprano tenían que meter sus contenidos no solamente en streaming, en directo, sino a la carta
como otro tipo de formatos sí que consiguió, o sea, hacer. Esto, de hecho, si la tele funciona mal porque hay algo que se llama YouTube, cuidado radio, que, oye, que la gente puede tener también esto en diferentes plataformas y que además también ahora pueden escuchar el audio con vídeo, etcétera, etcétera. Yo creo, resumiendo un poquito, creo que el gran enemigo de la radio no ha sido el podcast, creo que es un aliado. De hecho, todo lo que acaba en el directo de la radio continúa, ¿verdad? En el canal de podcast. La radio, pues tú sabes que, oye, que dura lo que dura, depende de patrocinadores. Pero, ¿por qué se produce, a tu entender, esta lucha, ¿verdad? Siempre, o sea, es esta disyuntiva, o eres del Madrid, o eres del Barcelona, o eres de la radio, o eres del podcast, cuando tanto un formato como otro se están enriqueciendo mutuamente. Daniel. Pues básicamente por el miedo al desconocido. Aquello que siempre no sabemos lo que es, da vértigo y entonces más vale mirarlo con ay, ¿qué va a pasar? Y tal. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Es decir, que primero, el podcast no se existiría como podcast si no hubiera existido la radio. Y hablo también desde el punto de vista del audiovisual. Es decir, la radio o audiovisual referente a la televisión. La televisión aprende muchísimo del mundo de la radio. Nuestros abuelos se sentaban a oír la radio porque era el único elemento que les daba saber cómo evolucionaban las guerras. La Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial era gracias a los informativos que daban en la radio. Luego, claro, la tecnología permite poner una serie de cámaras y todo va evolucionando. Yo creo que, por ejemplo, la magia que tiene la radio en directo no la puede superar el podcast de ninguna manera, porque si alguien está haciendo un podcast en directo, ya no está haciendo, llamémosle un podcast. Y estaría haciendo... No, te dejo. Ahora tengo un comentario. Dime, continúa. Que además fue una de las cosas... Estaría haciendo un video podcast en streaming, por ejemplo. Es que eso fue una de las cosas de las que se habló muchísimo, ¿no? Esto era la primera pregunta que es, oye, ¿qué es un podcast, no? ¿Y por qué un podcast tiene que ser siempre lo mismo? ¿Por qué no puede evolucionar un podcast conforme al tiempo? ¿Por qué no podemos llamar a un podcast, verdad? Ahí va en mi reflexión, es decir, si le ponemos etiquetas llegará un momento, es como lo del cine, las plataformas digitales, esto no es vídeo, esto no es televisión, es otra cosa, es decir, las cosas están cambiando y adecuándose a los elementos que tenemos al mundo digital. Es verdad que el mundo nos está haciendo vivir pegados del smartphone, pero el smartphone no solo te permite ver internet, oír el contenido, es que el carnet de identidad o la tarjeta de crédito, todo va a estar metido en ese, para mí, un aparato demoníaco, porque es terrible que todo esté ahí, ¿no? Pero bueno, hay que saber manejar y adecuarse a los tiempos. Y evidentemente el podcast, que nació como un archivo sonoro para poder ser escuchado en cualquier momento y en cualquier lugar, tiene la puerta abierta. Ahora, que esto lo hablábamos nosotros allí también, es que a mí me hacía gracia que, por ejemplo, en España lo más escuchado es el podcast conversacional y mucho menos la ficción sonora, y el podcast conversacional se le está aplicando imagen. Mientras que la audioficción, por así decirlo, que no puedes aplicarle imagen, tiene menos cabida a la hora de ser escuchada, mientras que lo que más se escucha es aquello que se le puede poner imagen. Es decir, que este mundo está en constante evolución y yo creo que hay que saber reinventarse. Claro. Bueno, esta música te suena, esta música es la de nuestros momentos de, oye, mundo ideal, ¿cómo sería un mundo ideal en el futuro? ¿Verdad? En este caso, si habláramos del ecosistema del audio, de esa comunión entre lo audiovisual y el podcast y el audio digital, con todo lo que va a influir, con todo lo que va a influir la tecnología, que ya está influyendo, ¿verdad? Con voces sintéticas, ¿no? Que eso a mí me hace que pensar en Blade Runner y en cosas de estas. ¿Cómo imaginas, no el futuro, cómo te gustaría que fuera el futuro hacia el que fuéramos, ¿no? Los que estamos metidos en este tinglao?
em, que la tecnología nos permitiera poder acceder a los contenidos más llenos de verdad posibles. Es decir, que pudiéramos utilizar las herramientas que tuviéramos y tal, pero aquello que escribiésemos, que contásemos, no fuera aquello que realmente, que fue otra de las cosas que hablé en la charla final, que nos tocara por dentro y que quisiéramos defenderlo y que hubiera poca verdad, porque al fin y al cabo lo que conecta normalmente en una historia, en alguna desgracia o lo que sea, es cuando ese periodista o alguien habla o una entrevista, sacamos la verdad de las cosas, ¿no? Y aquella cosa de la tecnología, yo de momento no creo que sea capaz de llegar al corazón de las cosas. Se puede parecer mucho, pero... Y que esa tecnología nos permita llegar a lo más nuestro, ¿no? A lo más auténtico de cada persona, sea de la manera que sea, ¿no? Así es, así es. Me encantaría hacer algún día un podcast contigo. Vamos, Bueno, porque si no sé qué tiempo llevamos, ¿qué llevamos? Llevamos 36 minutos, nos estamos viendo, oye, que un podcast debe durar 23, 35. Mira, hay podcasts que duran 1 hora, ¿vale? Y porque tienen, oye, unos seguidores, unos apóstoles, como hablábamos antes, que les encanta. Y bueno, y a mí me ha encantado charlar contigo este ratito. Tenemos un minuto antes de despedirnos, ¿vale? Porque me gustaría que nos dijeras a todos los que escuchan este humilde podcast, querido, qué puede hacer Daniel Fibla por aquellas empresas, profesionales, organismos, ¿vale? Que quieran una producción de calidad, con un equipo experimentado, ¿no? Que bueno, que es que te he pedido un poco el background y directamente tenías ganas de entrar en tralla, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú por los demás, ¿vale? Profesionalmente en este mundo del audio y de audiovisual, Daniel. Yo lo único que yo siempre estoy abierto a todo el mundo, es decir, que nuestra empresa se llama Zoar Universe, zoaruniverse.com, donde hay ahí el teléfono y tal, y los mails. Yo asesorar en la medida, la experiencia, se dice que cuando vas cumpliendo años es un grado, bueno, puede aportar muchas cosas. Pues si hay gente con inquietudes, con ideas y andan un poco perdidas, a ver, no digo que sea inmediato, esto no es una coger el teléfono y contestar, porque a veces estamos para arriba y para abajo, pero intentar siempre que se pueda ayudar a los demás, porque todos hemos empezado y esto es muy complicado, y siempre un buen consejo te quita mucho camino y es de agradecer. Pues dar lo que me gustaría que me dieran a mí. Nada, aquí es para comérselo. Daniel, muchísimas gracias, de verdad, por este ratito. Hoy esto se ha grabado ni por la mañana ni por la tarde, ni decimos el día, pero hoy era festivo y hemos decidido tirar toda la tarde hablando de audio digital, de todo lo que tiene que ver, como digo yo siempre, con este nuevo ecosistema, que no es nuevo, que está ya consolidado y que, como siempre digo, pues bueno, pues contar con profesionales como Daniel harán que tu proyecto, pues vaya para adelante y no sea... O sea, y dejemos un poco ese amateurismo, ¿no? Igual que digo, es que quiero hacer unos vídeos, contrata a un profesional, quiero hacer audio, contrata a un profesional. Muchísimas gracias por tu visita, querido. Pues a ti, a ver si seguimos quedando más veces, que esto es un gustazo. Bueno, esto es cuestión de coger a 3 o 4 y, oye, ya está. Y ya está toda la semana. Un fuerte abrazo. Otro. Bueno, y a ti que has llegado hasta este punto del capítulo, darte las gracias. Nos veremos en el capítulo siguiente, que ya no hablaremos de prosodia, ¿vale? Hasta el año que viene, ¿vale? Pero hemos dejado ahí un pozo ya que va a ser de ideas y de oportunidades y de proyectos, y hemos conocido a gente estupenda como yo, que he conocido a Daniel. Espero que te haya gustado este capítulo. Sabes que puedes encontrarme en santosgarrido.com y en redes sociales. Y bueno, y en mi página web tienes recursos para lanzar o mejorar ese podcast que tienes entre manos. Háblale de mí a quien creas que puede interesarle este asunto. Y nada, lo dicho, lanza tu podcast, mejóralo, confía en el ecosistema del audio digital.
Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis.